Bueno, la semana pasada tuvimos nuestra primera mesa, que pues podríamos decir seguridad e inteligencia, o la seguridad en los tiempos también de las nuevas tecnologías y muchas de las cosas que están pasando. Y le queremos agradecer de nuevo a Rodrigo Jiménez Solomón, que es consejero de Security Tech, especialista en seguridad, tecnología y asuntos públicos. Muchas gracias, Rodrigo, de nuevo. Gracias por tenerme en tu espacio. Tendrás que regresar hasta tu casa al rato, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, también con nosotros Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, un extraordinario, en verdad, y destacado analista de los temas de seguridad. Siempre es un gusto, Eduardo. Y no sé que ahora ya te trajimos más cerca, ¿eh? Igualmente, Javier, un gusto. Es un siempre. gusto. Y bueno, Manelí Castilla, analista, consultor de seguridad, último comisionado de la Policía Federal y también con una gran experiencia en territorio, como dicen, en esta materia, en la materia que tiene que ver con la seguridad y la inteligencia y el trato con la ciudadanía. ¿Cómo estás, Manelí? Javier, siempre. Gracias. Un placer. Es un gusto. Bueno, a ver, empezamos, como decían, ¿no? Hace un momentito, a ver, que Rodrigo nos cuente todo lo que tiene que ver aquí, seguridad, inteligencia, nuevas tecnologías, y a ver qué nos dicen tanto Eduardo como Manlik en la práctica y lo que tú ves también, ¿no? Claro, a ver, escuchamos mucho las personas todos los días que se utiliza la inteligencia en la seguridad, ¿no? Decimos, a ver, ¿y qué es la inteligencia? ¿No? La inteligencia es un proceso por el cual se obtiene información, se integra y se analiza para poder dotar la toma de decisiones. Ha existido a lo largo de la historia distintas maneras de obtener esta información, analizarla, integrarla y tomar decisiones. Hoy no puede disasociarse de la tecnología, porque es una manera en la cual obtenemos mucha información, sobre todo con videocámaras, con arcos de seguridad, con los famosos C5 en el país, y ahora con la inteligencia artificial, que potencializa toda esta gran capacidad que tenemos las personas para tomar decisiones y accionar el aparato de seguridad. Mira, un ejemplo, ¿no? Con la inteligencia artificial, ahora ya no tienes a esta persona viendo un monitor todo el día para que pueda tomar una decisión. En una décima del tiempo de análisis y en una décima del tiempo de toma de decisiones puede hacer hasta 10,000% más trabajo del que hacía antes. Imagínate eso, ¿no? Un agente capacitado dice, bueno, ahora con el acceso a la inteligencia ya obtuvimos la información, ya se integró, ya la analizó la inteligencia artificial con los parámetros que nosotros, las personas, le damos y me la presenta para que yo tome una decisión. Eso quiere decir que yo puedo 10,000% más tomar decisiones. Esa es la maravilla de lo que estamos viviendo hoy. Sí, oye, a ver, Rodrigo, esto significaría como en práctica, en un caso concreto, ¿qué sería? Una revisión para saber grupos de la delincuencia organizada, sí, zonas en alguna ciudad en donde hay una alta tasa de delitos y poder detectar más o menos cómo sería en la práctica algo así, Rodrigo. Bueno, desde el punto de vista del Estado, la inteligencia te utiliza para combatir al crimen organizado, al delito, ¿no? Te pongo un ejemplo un poco más cotidiano. A ver. El centro de una ciudad donde están identificando que roban vehículos. Sí. Entonces se utilizan cámaras de seguridad que tiene el Estado, interconectadas, se llevan a través de la red, se analizan por inteligencia artificial y con los parámetros se determina en minutos, ya no en días, en horas, que los robos ocurren a cierta hora, con cierto tipo de vehículos, identifican las placas que se han robado y entonces cuadran en las ciudades dónde pueden ir esos vehículos. Y eso logra de manera prácticamente inmediata en términos de seguridad, está hablando de pocas semanas, meses, caídas de hasta el 50% de los robos vehiculares en los primeros cuadros de la ciudad. A ver, Rodrigo, para cerrar así esta parte inicial, ¿qué importancia adquiere el C5? No, absoluta. Hoy es un mecanismo que tenemos integrador, es una integración tecnológica y humana para poder obtener esta información con algunos puntos de medición, con arcos de seguridad, con videocámaras, con una gran red de conectividad, con servidores, con inteligencia artificial y lo reitero, y con policías. Con personas que analizan, que están capacitadas para poder tomar decisiones. Sí. Es vital, no puede pensarse en la seguridad pública en el mundo sin la utilización de la tecnología. Sí, como decías la semana pasada, Manelik, me acordé ahorita, ¿no? Los policías, la gente, ¿no? A ver, Eduardo, han bajado los delitos en México, a ver, ¿por qué nos enfrentamos a que ha bajado los delitos en los números, pero nos enfrentamos a una variable que es muy fuerte? Que la percepción de inseguridad se mantiene alta, sobre un 69, casi 70%, según los números del lunes. Entonces te pregunto aquí, si ha bajado, ¿qué es lo que se puso en marcha que ha hecho que haya bajado? Porque yo un día platiqué contigo y me dijiste, si bajó hoy no significa que es una tendencia, pero aquí ya llevamos varios meses con una tendencia a la baja. Sí, bueno, mira, justo la novedad de este gobierno es que por primera vez en muchos años
se nombra al titular de la Secretaría de Seguridad Pública un profesional de la seguridad. Antes, por ejemplo, en el sexenio anterior eran perfiles más políticos y ahora tenemos a un hombre joven, relativamente joven, con experiencia de campo, y es un hombre además que enfatiza mucho el tema de la inteligencia y de la investigación criminal, ¿no? Entonces, ahora que han tenido que, como encomienda principal, reducir los homicidios, han sido capaces de identificar a los que ellos llaman los generadores de violencia, ¿no? Que son ciertos jefes de sicarios, de bandas, de grupos que producen mucha violencia alrededor del país, y con esa inteligencia que ahora tienen, tanto porque la comparten al interior del Gabinete de Seguridad Federal, pero también con los estados, incluso también con algunos municipios que tienen recursos y que son capaces de recolectar inteligencia, como lo mencionaba Rodrigo, han podido identificarlos y han podido a muchos de ellos arrestarlos, y eso los ha incapacitado para seguir generando violencia. Entonces, un factor que ha sido decisivo para registrar esta baja de homicidios ha sido justo ese arresto, esos arrestos que además ahora los tenemos en números inéditos. Se ha arrestado más gente que nunca, y eso ha tenido un impacto en la violencia, ¿no? Ahora, hay lugares donde baja la violencia, pero por otras, yo diría, malas razones. Por ejemplo, que un grupo criminal tenga un gran dominio en la zona y que no haya competencia criminal, y que entonces baje la violencia por el monopolio de un grupo, por su predominio, como decía. Esa pues no es una buena razón para que bajen los homicidios, porque muchas veces aumenta la extorsión, aumentan las desapariciones. Entonces tenemos que ser cautos, ¿no?, para afirmar dónde está bajando la violencia por buenas razones, como la que expuse con el trabajo que está haciendo el secretario García Harfuch, y donde, por el contrario, el dominio de un grupo, ¿no? Estoy pensando en lugares, por ejemplo, como Durango, ¿no?, en donde no pasa nada aparentemente, está muy tranquilo, pero luego nos acercamos y vemos que hay un problema fuerte de extorsión, algunas desapariciones, y pues por eso la gente sigue teniendo mucho miedo. Yo creo que la prueba de ácido de este gobierno es que sí bajen los delitos y baje el homicidio, pero también baje la percepción de inseguridad, y eso no está sucediendo con la velocidad y en el grado que esperaríamos, ¿no? Entonces ahí hay un gran desafío por delante para esta administración. A ver, entiendo que la percepción, Eduardo, diría, ¿no? La percepción es lo que son las cosas. Dejémoslo en una cierta subjetividad todo esto. Pero déjame plantearte, ¿por qué supones que la sociedad mexicana se sigue sintiendo insegura? A pesar de que hay indicadores que muestran cosas diferentes. ¿Por qué sigue sintiéndose insegura cuando va al cajero, cuando sales de su casa en la noche, recorrer ciertas calles, manejar en la noche, cosas de este tipo? Y mira, los incidentes que suceden en las vecindades, algunos atroces, como por ejemplo que una jovencita de 15 años salga a la papelería en Tlaquepaque y de pronto pase un automóvil, la levante y se la lleve, eso puede afectar los niveles de percepción de inseguridad por muchos meses, ¿no? Y puede mover a la gente, a las familias, a no dejar que los niños salgan y a tener este sentimiento de miedo. Igual sucede con las balaceras, ¿no? Si tú escuchas una balacera a pocos kilómetros de tu casa, también te genera una ansiedad tremenda. Aunque los policías hayan trabajado muy fuerte y hayan bajado los riesgos, el efecto de una desaparición de alguien conocido, de una balacera y de otros eventos, por ejemplo, estuve asesorando un centro turístico hace poco, íbamos muy bien en la baja de los delitos, pero un día un tipo asesina a un taquero en una zona turística que era muy popular, más o menos a las 9 de la noche, y eso desplomó los niveles de percepción de seguridad y volvió a subir muy fuerte la percepción de inseguridad por este asesinato, y eso es un trabajo muy arduo, bajar la percepción. Es un trabajo que a veces puede durar hasta 1 año, 2 años, ¿no? Entonces es muy difícil
Tienes que tener un trabajo, por ejemplo, que haya mucha presencia policial en las calles, que haya luz, que estén iluminadas las avenidas, en fin, que haya una buena comunicación de la autoridad y que le diga a la gente lo que está haciendo, los logros que está teniendo. Son muchos factores combinados los que logran mejorar la percepción de seguridad, ¿no? Manelik, a ver, retomamos lo de la semana pasada, que me parecía que al final ahí teníamos como, creo que coincidencias, que era el factor humano, ¿no? Y otra variable, digamos, algo de lo cual es muy importante qué importante es que detengan a los asaltantes, ¿no? Pero qué importante es evitar que asalten los asaltantes, que es la cultura de prevención, ¿no? Completamente de acuerdo, Javier. A ver, creo que lo que dice Eduardo Guerrero es bien relevante y hay que entenderlo en su justa dimensión. ¿Cuántos vuelos hay al día en el mundo? ¿Cuántos aviones despegan y aterrizan? Pero cuando uno se despista, pues la sensación de que te puede suceder es total. ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa en la cotidianidad? Es más fácil visibilizar el combate al delito que la prevención. Y la prevención tiene muchísimos matices, ¿sí? Desde la prevención situacional, para no entrar en debates de tipo académico. Sí. Lo que es buena noticia rara vez se ve. Todos los mecanismos para evitar que se delinca son prevención. Y la sociedad a veces juega un rol de víctima propiciadora. Decíamos en la semana, el tema del despojo. ¿Cuántos casos en realidad estamos señalando como despojos? Cosas que no están debidamente sustentadas jurídicamente. ¿Cuántos de estos son pleitos por intestados, por escrituras que no se obtuvieron de manera correcta o que se quedaron en el tiempo? El resultado es que ahora hablamos de despojo y todos los pleitos que hay por la propiedad se encasillan en eso. Esa es la percepción. Prevenir el delito y vincular esto con la inteligencia es una tarea muy compleja, Javier. Sí. Una, porque la hemos dejado exclusivamente en manos de la policía. La policía responde por lo bueno y por lo malo que pasa en la calle. Pero las víctimas que estaban en el lugar equivocado, en condiciones erróneas, con las personas equivocadas, autovulnerándose, van a decir algunos, oye, pero es que ni modo que no se puede estar en la calle. Pues no, hay lugares en donde lo que nos dice la lógica, si estás lejos del alcance de la vista de las personas, estás en condiciones no correctas, estás incrementando la vulnerabilidad. Entonces, la prevención no solamente es un tema institucional, es un tema de responsabilidad social. Las experiencias con altos niveles de seguridad, o así reconocidos, tienen en su sociedad el componente más importante, y la actuación policial como excepción, no como regla. Ahí los policías son gerentes, ¿sí? Son capaces de poner e imponer condiciones en un entorno donde la gente respeta la ley, donde la gente, desde lo más básico, la justicia de lo cotidiano, el ruido, el no estacionarte donde no debes, el cumplir con los reglamentos de tránsito imperantes, todo eso es prevención. Porque cuando algo sale de este esquema, ya es un tema de la autoridad. Sí. Y retomando nada más la idea general de todos, creo que algo muy notorio, el esfuerzo que ha hecho esta administración por retomar las mejores prácticas en materia de seguridad, es un gran acierto, Javier, porque no hay país que haya librado este tipo de batallas que no tenga en ese componente una cuestión fundamental. Y la libertad que tienen hoy las policías del mundo exitosas es esa libertad operativa al margen de las agendas políticas, al margen de muchas cosas. Y la prevención termina siendo un resultado natural del buen trabajo institucional, del buen mensaje sobre cómo evitar ser víctima, ¿no?, de un delito. Sí. Oye, Manelik, la parte que corresponde a estos terrenos que son muy difíciles, ¿no? La relación delincuencia organizada con la autoridad o con las autoridades. Hoy veía, no sé si lo vieron, el corto de la Deutsche Welle sobre Sinaloa,
que creo que vale la pena por muchos motivos bueno. verlo. Sí, muy bueno y además muy bien hecho. Pero dice uno de ellos, nosotros les decimos a los, no generalizo, que en eso quiero ser muy, siempre me gusta ser muy específico, ¿no? La relación que guarda la delincuencia, le dice a los policías qué hacer, le dice a la Guardia Nacional qué hacer, y cuando le preguntas a los policías te dicen claro que no, pero uno sabe que para que eso funcione tiene que pasar por esos menesteres. A ver, esta parte en términos generales, tú que estuviste ahí, ¿cómo tratarla? A ver, Javier, es que ahí está el punto medular. Sí. La delincuencia organizada existe gracias a que logran penetrar algunas estructuras de toma de decisiones. Claro. Y la policía es una de las máximos objetivos de control que tienen el crimen organizado. Pero aquí es bien importante distinguir algo. Yo retomo algo que escuché hace mucho tiempo. Puede más un traidor que 1000 valientes. Una corporación policial puede fallar por la complicidad de una sola persona. Así de fácil. Y cuando esto sucede, contaminas a la institución en pleno. Y el crimen organizado todos los días invierte tiempo, recursos, construye estrategias para poder influir en algún tramo de responsabilidad de las corporaciones. Desde el que te puede avisar de los operativos hasta el que pasivamente evita actuar conforme a lo que tiene mandatado. Entonces, todos los días, en todo el mundo, hay un delincuente organizado queriendo cooptar a un policía o alguien que esté en condiciones de facilitar su trabajo. Y cuando lo logran, pues lo que están logrando es que la institución en plena, cuando algo sucede, se ve exhibida. Yo te puedo hablar, Javier, a pesar de lo que mucha gente piensa, y Eduardo es un experto en este tipo de estudios, el bajo nivel de aprobación que tiene la policía municipal me parece una de las cosas más injustas que hay en este país. Porque el policía de verdad es el que se ve expuesto a la máxima vulnerabilidad cotidiana. Es el que se va a la calle y se encuentra el delincuente, cuando va solo, cuando va con su familia. Son grandes policías que tienen que pasar tipo de cosas. Está rudo. Pero como no tienen la capacidad de enfrentar operativamente, tácticamente a este tipo de grupos, pues acaban siendo visiblemente cooptados por unos cuantos en beneficio de estos intereses criminales. Es una de las peores injusticias porque las corporaciones, las Fuerzas Armadas, creo que están compuestas por gente altamente honorable. Sí. Y son unos cuantos los que desperdician su tiempo de servicio al país para construir estas cosas. Y te llevan al baile total, Los dejan. Oye, Rodrigo, a ver, hace rato decías algo que me pareció muy interesante. Decías, bueno, llega la inteligencia artificial y tú le dices qué hacer. Sí, tú la programas. Tú fijas sí sus le parámetros. dices qué hacer, ahí Claro. no hay preocupaciones que puedan pasar, Bueno, la todo esto que se discute mucho hoy en día. La inteligencia artificial va aprendiendo, pero tú le enseñas. Te pongo el ejemplo, ¿no? Analízame 20,000 cámaras. Imagínate lo que te estoy diciendo. 20,000 cámaras, 1 hora de video, necesitas grandes servidores, inteligencia artificial. Analízame todos los vehículos rojos, todos los vehículos. Analízame todos los vehículos rojos de tipo deportivo, que son estos, todos los vehículos rojos de tipo deportivo. Ahora, los que vemos que manejan a cierta velocidad sobre el límite. Todo eso a una persona nos tomaría... Es más, ¿cuántas personas necesitas para eso? No. Tú le estás programando, eso se aprende. Y entonces empieza a predecir, eso es muy interesante, ¿no? Y te voy a dar, la estadística por lo general no miente, ¿no? Mira, el 51% de la gente se siente mucho más confiada cuando se usa tecnología en la seguridad pública. Si en un trámite municipal, gubernamental, tú dices, bueno, ya hay un trámite digital, me siento más confiado, va a haber menos corrupción. ¿Por qué? Porque es un trámite digital. Si hay una videocámara en la oficina de las licencias, me siento más cómodo, ¿no? Porque está bien. En la seguridad es lo mismo, ¿no? Empieza a eliminar los puntos ciegos, ¿no? Y la inteligencia artificial tiene esta capacidad, porque puede utilizar lo que el ojo humano no ve. Para empezar, decía Manelik, ¿no? Cuando estás lejos. Pero si hay una cámara en lo lejos, entonces ya no estás lejos, ya no hay punto ciego. Antes necesitabas en promedio 3 policías, 3 personas, para cubrir un punto 24/7. Una esquina importante, por ejemplo. Hoy necesitas una cámara que trabaja 24/7. Fíjate qué diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial está aquí para ayudarnos. El dato que te di hace rato, trabajamos 10 veces más en una décima del tiempo que ocupábamos antes. La multiplicación te da 10,000% más por persona, ¿no? Y eso es solamente 1 año y medio después de que estamos empezando a aplicar inteligencia artificial. Hay que potencializarlo a la máxima potencia, ¿no? Hay que decir, a ver, ¿a dónde podemos llegar? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que invertir más en tecnología, sin duda, ¿no? Para tener menos puntos ciegos
Y hay que capacitar a nuestros elementos para la toma de decisiones y para la reacción. Y ojo, la inteligencia artificial y la tecnología también te permite evaluar en el punto de acción. Este policía reacciona a tiempo, no reacciona a tiempo. ¿Por qué si me está diciendo la inteligencia que aquí es muy probable que se cometa el delito a tal hora porque así operan, el policía encargado de ese cuadrante no los está deteniendo? Ahí está la duda, ¿me explico? Entonces, esto claro que es una herramienta para el elemento de la policía y su actuación, pero también es una herramienta ciudadana para que nosotros podamos medir la capacidad de la actuación de la autoridad. Sí. A ver, Eduardo, ¿cómo hacerle para un país tan grandote como este? Ese es pienso en municipios, ¿no? Pienso en estados que, pues ahorita como decías, de Durango, ¿no? No hablamos nada y parece que no pasa nada, ¿no? O como en Michoacán, de repente no se habló nada de Michoacán y mira lo que nos pasó la semana pasada, ¿no? Sí. Mira, los rezagos en México son inmensos, porque aunque somos afortunados de tener ahora un secretario como García Harfuch, la verdad es que si vemos para atrás, pues hay mucho descuido, mucha negligencia, mucha corrupción, mucha irresponsabilidad. Y ya ahora que llega este nuevo equipo de la presidenta Sheinbaum en materia de seguridad con un distinto perfil, pues sí se encuentran con una bola de nieve que ha crecido enormemente y que yo francamente, lo digo con toda sinceridad, yo no creo que México pueda solo enfrentar un desafío de este tamaño. Cuando dices solo, ¿qué piensas, Eduardo? Yo pienso que necesitamos ayuda internacional, sobre todo pues, la de nuestro vecino del norte, ¿no? Es una lástima que haya habido incidentes diplomáticos recientes con Estados Unidos que nos estén distanciando de ellos, porque sí creo que justamente la conversación y la dinámica debería ir en sentido contrario, de una mayor compenetración, una mayor coordinación. Afortunadamente en el plano operativo, García Harfuch y su equipo han mantenido el gran nivel de comunicación y de coordinación. Eso no se ha interrumpido. Pero en el nivel político sí tenemos un enfriamiento y tenemos una retórica no favorable, digamos, a sobre todo avanzar más y ampliar más la colaboración, ¿no? Yo sí pienso que debemos aspirar a algo mayúsculo como un tratado de seguridad para América del Norte. Creo que lo hemos platicado en algún momento. Sí. Y yo creo que eso es algo inevitable, va a suceder tarde o temprano. Y entre más nos tardemos, mayor va a ser el deterioro que vamos a sufrir. Porque aunque Omar ha hecho una excelente labor, como tú dices, este es un país enorme. Y lo que hemos perdido de control territorial en varias zonas, pues es gigantesco. Y además los recursos que tiene México de carácter financiero, de carácter material y humano, no dan para en el corto plazo poder, digamos, acortar la distancia a esta meta de tener pleno control territorial y de, por ejemplo, garantizar una reducción significativa de la extorsión, de las desapariciones, asegurar el control carretero, que es tan importante para la economía, ¿no? Entonces, ojalá se puedan restablecer, pueda mejorar en el plano político la relación y podamos ya en la segunda parte de este sexenio tener una intensificación en la colaboración. Hay un asunto, por ejemplo, muy importante, la inteligencia financiera. Se ha fortalecido mucho estos 2 primeros años con Sheinbaum y es algo en donde esto nos permite ya poder tener una mejor comunicación con los estadounidenses que están muy avanzados. A mí me decían hace un par de años los gringos, no hay manera, no hay manera de que haya colaboración en inteligencia financiera. Está tan atrasado tu país que no podemos, o sea, no podemos juntar los cables. Entonces ya pudimos, digamos, darle una actualización y una mejora a los sistemas de inteligencia financiera y ya por fin están empezando a colaborar de manera más intensa, porque esa es una manera central para poder bajar las capacidades financieras y corruptoras de los cárteles, ¿no? Que es lo que tiene al país de cabeza y en varias regiones asediada a la gente, ¿no? Entonces, pues, es clave, digamos, el tema de inteligencia.
Y lo que comenta Rodrigo de la inteligencia artificial y los usos que se le pueden dar, sin duda pueden acelerar el paso de México, que vaya que lo necesitamos porque estamos muy rezagados en esto, y ¿no? el reto es enorme, ¿no? Sí. Manrique, para cerrar, el elemento de capacitación, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que dice Rodrigo, cómo ha desarrollado la tecnología, lo que ha pasado, etcétera. Pero ¿qué pasa, diría yo, con esto que es la policía de la Ciudad de México? A ver, lo pondría todavía más en perspectiva. La policía de Tijuana, ahora que estuve por allá. A ver, nuevamente pones un tema apasionante y muy relevante. Y hay que voltear un poquito siguiendo lo que dice Eduardo de lo que sí se está haciendo. La Academia Nacional de Seguridad, Sí. que está en ciernes, que está impulsando nuevos perfiles, que ya ha egresado en estos últimos meses a centenares de analistas, de investigadores. Sí. Y de grupos de operaciones especiales que de la mano con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública están tratando de permear a los estados. Yo he estado siguiendo muy de cerca, sobre todo al secretariado en esa parte, porque están retomando los cursos de liderazgo policial, están retomando la capacitación de alto nivel entre federación, estados y municipios, y me parece que esa es la ruta que nunca se debió interrumpir. El modelo nacional de policía que estaba diseñado y que por razones que ya no vale la pena ahorita hablar, se quedaron durmiendo 6 años, hoy están activándose con grandes perfiles, con personas que son jóvenes seres humanos, pero experimentadísimos policías, y están haciendo cosas bien relevantes. O sea, la Academia Nacional a mí me entusiasma como ciudadano observar lo que se está haciendo. Da orgullo ver personas de carácter civil conviviendo con las Fuerzas Armadas, construyendo capacidades conjuntas, porque no tendrían por qué ser un plan en disputa, las Fuerzas Armadas y la seguridad pública. Cada una tiene una parte bien importante de la misión que todos los mexicanos queremos. Y algo que se está logrando con esta academia, insisto, es eso. Ahí están los perfiles. Entonces yo creo, contestando a la pregunta, lo que va a hacer la diferencia entre la policía de Tijuana, la de Michoacán y de Oaxaca, es hablar el mismo idioma operativo, tener una misma doctrina de la seguridad, tener las mismas capacidades, romper esas asimetrías y tener la directriz no a 6 años, a 30, 40, 50 claro. años. Que no llegue. Imagínate que ahorita regresemos a los tiempos, el siguiente gobierno, ¿saben qué? Siempre no me gustó. Vamos a volverle a mover y vamos. Yo creo, ya eso sí el país ya no lo aguanta. Sí. Tenemos que apostar por un modelo como el que están implementando hoy, científico, técnico, con buenos perfiles, con gente que todavía puede rescatar. Yo ahí sí soy más optimista. Los espacios que pueden dar la batalla, y yo creo que hay que voltear a ver lo que está haciendo el secretario ejecutivo, que depende de la secretaría. Creo que es algo bien relevante. Muchas gracias por su participación. Gracias, Manelik. Eduardo, ha sido un gusto. Gracias, igual, Rodrigo, de nuevo. Gracias, gracias que vinieron. Gracias.